Hola amigos de Motor.es, soy Fran Valle y aunque no lo parezca, he venido a Roma a probar la versión híbrida enchufable del BYD Seal U. Y en este vídeo te lo voy a enseñar por fuera y por dentro, te lo voy a explicar a nivel técnico y atención, porque dependiendo de la versión, que hay 3 versiones, tiene una autonomía 100% eléctrica de hasta 125 km sin usar una gota de combustible, y en la versión más prestacional se ofrece con 324 caballos de potencia. Pero te vamos a hablar de toda la gama, de los precios en España que están muy bien, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal porque comenzamos. Aclaración del nombre: BYD, la marca Seal U, el nombre del modelo, recordar que el Seal es la berlina 100% eléctrica, y en cuanto a la versión, Dual Modo Inteligente. Recordad que es una versión híbrida enchufable, es la primera que llega en Europa y que BYD actualmente no comercializa híbridos convencionales. Si estás pensando en comprar un coche familiar o simplemente quieres comprar un coche espacioso y además tienes un punto de carga en casa, puede que este sea tu próximo coche. Para mí el punto más importante es la carga tecnológica, porque BYD lleva muchos años produciendo baterías, produciendo también coches eléctricos e híbridos enchufables. Aquí a lo mejor no lo conocemos porque acaban de llegar, pero en China están vendiendo muchísimo. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues se trata de un motor de combustión y un motor eléctrico, y en algunas versiones otro motor eléctrico trasero. El motor de combustión, dependiendo de la versión, será turbo o atmosférico y su potencia también cambia. Y también bajo el piso del maletero, entre el eje delantero y el trasero, nos encontramos una batería de tipo Blade. Es una batería patentada por BYD. Se llaman así porque sus hojas tienen como forma de cuchilla, son muy seguras, han hecho pruebas para dañarlas y la verdad es que no explotan, ni se calientan, ni arden como otras de litio, lo cual, bueno, pues da un poco más de garantía a la hora de decidirte por comprar algo así, y se ofrece en 2 capacidades de potencia, por lo tanto no podemos elegir la carta, ¿vale? En realidad, dependiendo de la combinación entre el grupo motriz y la batería, tendremos 70, 80 o hasta 125 km de autonomía 100% eléctrica. Todo este sistema está configurado para que en realidad, siempre que estemos conduciendo, los motores eléctricos tengan protagonismo y relegan el motor de combustión a un segundo plano. Pregunta habitual: tema de garantías. Ofrece para el vehículo 6 años o 150.000 kilómetros, y específicamente para la capacidad de la batería una garantía de 8 años o 200.000 kilómetros. En el caso de que la batería haya bajado hasta un 70% de capacidad, pues te la cambian. Y por otro lado, los motores eléctricos tienen una garantía de 8 años o 150.000 kilómetros. En esta tabla te dejo información porque quiero que prestes atención a todas las variables. Su exterior es bastante conservador, no tiene nada estridente, tiene unos grupos ópticos afilados. A mí me recuerdan un poco a los del Taycan o a los del nuevo Macan, pero vamos, si no estás de acuerdo me podéis dejar un comentario. Y a diferencia de la versión 100% eléctrica, este sí que tiene unas entradas de aire en este paragolpe, porque es que hay un motor de combustión, hay un motor de gasolina que necesita una emisión de aire para funcionar. Llanta de 19 pulgadas, neumático 235/50, el mismo neumático a las 4 ruedas. Y sí que es cierto que el diseño, bueno, es bastante discreto. Yo la verdad es que hubiera preferido, o a lo mejor es que me estoy dejando llevar por las modas, la posibilidad de que este coche viniera con una carrocería en acabado bicolor, pues no sé, pues para el pilar A, los retrovisores, pero bueno, el diseño la verdad es que es bastante discretito. Para remarcar un poquito la línea, sí que es cierto que han usado este perfil cromado que delimita un poco la parte acristalada, cromado juego con los tiradores de las puertas y la parada de techo, que bueno, la verdad es que no sé si lo usaremos alguna vez. Aquí, por cierto, tenemos la toma de carga de su batería eléctrica, y en el otro lado justamente la boca de tanque de combustible. Vamos a mirar la parte trasera, que para mi gusto es la mejor. A destacar para mí, pues la luz de freno, que está unida entre sí. Creo que le da un toque, la primera vez que lo vi me recordó al Q8, pero bueno, me gusta bastante porque es que también parte un poco este súper portón del maletero. También destacar que desde aquí se ve mejor un poco cómo la cintura baja y toma un mayor protagonismo justo en el eje trasero, tomando un poquito más de anchura. Aquí también tenemos la insignia de que es un vehículo de tracción integral, porque esta versión lo es, y luego aquí también tenemos fabricante y nombre con toda su denominación, que la verdad es que es un poquito larga. Mide 4,77 de largo, y te dejo con la tabla de medidas. Como ya me ocurrió con la versión 100% eléctrica del BYD Seal U, cuyo vídeo podéis encontrar también en nuestro canal de YouTube, la sensación del habitáculo es buena. Materiales acolchados, plásticos acolchados en puertas, en salpicadero. Tenemos este cuero también en el panel de las puertas, en esta parte inferior de la consola, en el recubrimiento de los asientos. La sensación al tacto es buena, a nivel visual es bueno, con este pespunte de color verdoso y también con esta perforación en los asientos, porque es que, ojo, son ventilados y calefactados. Y también, por cierto, la calefacción del volante. La sensación que tenemos aquí es buena. Si bien hay detallitos que a mí personalmente no me gustan, bueno, no me gustan mucho los botones del volante. Luego también la tipografía o los gráficos elegidos en la instrumentación digital o en la pantalla del sistema multimedia a mí personalmente no me gustan mucho, pero la verdad ofrecen mucha información. Y además, como bien sabéis, esta pantalla multimedia de 15,6 pulgadas también se puede rotar, pues para quien quiera ponerla
en vertical. Lo único malo, desde mi punto de vista, de ponerla en vertical es que afecta un poquito, no mucho, un poquito a nuestro campo de visión. Yo personalmente prefiero ponerla en una disposición horizontal, así también me ayuda mucho a la navegación. La instrumentación a nivel de tipografía es sencilla, el head display tiene un buen tamaño, se lee todo bien, a nivel tecnológico no está de mal, estoy hablando de gustos personales, a lo mejor vosotros os sentáis aquí y os parece que es acertado, no sé, déjame un comentario qué te parece todo esto. Y luego el interior, espacio para dejar objetos, aquí tenemos para dejar nuestro smartphone, doble cargador inalámbrico, aquí también tenemos 2 puertos USB o la posibilidad de conectar un mechero y bueno, al final aquí también podemos dejar cartera o algunos objetos que no sean muy voluminosos. Tenemos también este reposabrazos, bastante grande por cierto, aquí también podemos poner 2 botelleros, eso aquí, todo delante y también el techo panorámico que la verdad es que mete mucha luminosidad al habitáculo, eso también de agradecer. ¿Que lo queremos tapar? Pues tenemos también esta cortinilla y aquí pues podemos dejar nuestra gafa, en fin, que tiene como, no tiene nada revolucionario, pero sí que han pensado muy bien un uso familiar, un uso cotidiano donde el espacio la verdad es que es una de sus prioridades. En la parte inferior de la consola central nos encontramos una serie de botoneras. Desde aquí podemos controlar el coche. Tenemos el selector para elegir si queremos ir hacia adelante o hacia atrás, porque no tenemos como tal marchas. Esto es transparente para el conductor. El botón de arranque, el botón para cambiar entre el modo híbrido o modo eléctrico, el botón para cambiar entre los diferentes modos o para ajustar el volumen del sistema multimedia. Desde aquí y con la pantalla controlamos absolutamente todo. Y me parece una pena que la climatización tenga que pasar sí o sí por la pantalla central. Esto pasa mucho en coches de nueva hornada que quieren ir a tope con la digitalización y sin lugar a dudas es una tendencia. Entiendo que BYD ha tenido que hacerlo para ir un poco en consonancia con los gustos europeos. Para mí me parece un poquito de atraso tener que controlar todo desde aquí porque es que tenemos que desatender la carretera para un poco poner el climatizador a nuestro gusto. Buenísima apertura de puertas, ideal para meter sillitas de bebé con anclaje Isofix. Aquí detrás podemos poner 2 y en el asiento del acompañante delante también, así que hasta 3 si tenemos una familia numerosa, así que paciencia si es vuestro caso. Luego para acceder, pues bueno, lo normal, levantamos la pierna, entramos y atención al espacio que tenemos aquí. Porque es que el espacio que hay para las piernas es de sobra y también para la cabeza. Aquí la verdad es que personas de 2 metros de altura van a poder viajar con bastante comodidad, incluso pegando un poco la espalda al respaldo del asiento. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Pues calidad en consonancia a lo que tenemos delante. Los asientos muy cómodos también, que creo que es una de sus grandes basas hablando del habitáculo. Espacio para dejar objetos, aquí no hay tantos como delante. Bueno, tenemos aquí este revistero en el respaldo de los asientos delanteros. Y aquí también tenemos 2 puertos USB de tipo C, con los que tenemos allí delante. En total son 4. Por favor, que no se quede ningún dispositivo multimedia sin cargar. Y otro detalle que mejora el confort aquí detrás es una salida de aireación específicas. Viajar 3 adultos aquí atrás, bueno, pues un poquito ajustado, aunque la cota de anchura, fijaos que es que lo habitual, ¿no? En este tipo de coches. Esperamos que sin lugar a dudas 2 adultos sí que van a viajar muy cómodamente. Y luego en la plaza central, a nivel de comodidad, de confort por la banqueta, desde luego no va a ser, ¿vale? Porque es cierto que estas son más cómodas, pero oye, esto también está bastante acolchado. Y también importante es que el suelo es totalmente plano. Hay que recordar que aquí debajo, entre el eje delantero y el trasero, se encuentra la batería de este sistema híbrido enchufable, pero oye, lo han pensado bien, lo han ideado bien, porque en realidad no ocupa espacio para los pies, no ocupa espacio en el habitáculo, así que muy bien. En cualquier caso, que viajamos 2 adultos, que siempre será lo que vamos a recomendar, pues tenemos aquí este reposabrazos, la posibilidad de poner un par de botellas aquí. Detalle a destacar es que esta fila posterior, aunque no se puede deslizar hacia adelante, sí que es cierto que el respaldo lo podemos regular, tirando aquí de una cuerdecita, podremos regular la inclinación para viajar un poquito más erguidos, ¿vale? Incluso hasta aquí, o bueno, esto ya evidentemente es exagerado, ¿vale? Aquí sería el último punto, bastante vertical, pero bueno, un poquito menos, un poquito más. La verdad es que bueno, al final podemos encontrar un punto intermedio para ampliar un poco, sin la capacidad que tiene no es suficiente, sino bueno, pues vamos a ir así un poco, que es bastante tumbado. Y ahora sí, vamos a echar un vistazo a la capacidad de carga. Y os voy a recordar 2 cosas de este coche. En primer lugar, que es un híbrido enchufable. Y en segundo lugar, que en este caso tiene tracción integral. ¿Y por qué digo esto? Porque son elementos que normalmente en un coche que se va a vender en el mercado suele afectar negativamente al espacio del maletero, porque hay elementos que repartir en el interior para que los sistemas funcionen, tanto la tracción integral como el sistema híbrido enchufable, que es más engorroso que un sistema híbrido tradicional. En la práctica, el maletero que tenemos aquí son 424 litros, según el dato oficial que nos han facilitado, y claro, no es un dato que sea muy familiar, ¿verdad? Se queda como las puertas de los 500 litros, pero bueno, hay que entender estos detalles. Hay un doble fondo que tenemos aquí también tenemos lugar pues para dejar, por ejemplo, los cables de carga. Y luego en la práctica, que la boca de carga está a esta altura, pues bueno, nos puede permitir pues cargar objetos, caben muchas trolls, incluso la podemos poner de perfil
incluso también las podemos apilar así o como queramos. Con esto lo que quiero decir que bueno, que el espacio es bastante útil, es bastante aprovechable y esto es positivo. Pero si este espacio no es suficiente y estos 424 litros se quedan un pelín cortos, ¿cómo se abaten estos asientos? ¿Recordáis las tiras que nos permitían regular la inclinación de la fila posterior? Pues tenemos que ir allí y tirar. Y haciendo esto, sí que es cierto que esta capacidad aumenta hasta los 1440 litros. Así que estos son los datos. La versión que estoy probando es la Design, la que tiene tracción integral, tiene mayor potencia. Bajo el capó nos encontramos un motor eléctrico de 204 caballos y un motor de combustión turbo de 131 caballos. Y en el eje trasero nos encontramos otro motor eléctrico de 163 caballos. La autonomía 100% eléctrica, con la batería de 18,3 kW que se encuentra bajo el piso, es de 70 km. Y la autonomía combinada es de casi 900 km. Estos son los datos de la versión que estoy probando. Bueno, el consumo WLTP los primeros 100 kilómetros, cuando la batería está a tope, es muy bajo. Hablamos de menos de un litro cada 100 kilómetros, en realidad los primeros 100 kilómetros. Y luego, funcionando el motor de gasolina, sí que vamos a tener un consumo que va a oscilar entre los 5 o 6 litros cada 100 kilómetros. Sé que los consumos para vosotros es importante, pero también hay que recordar que en esta presentación no hemos tenido la oportunidad de probar el coche largo y tendido para tener el consumo definitivo, ¿vale? Tenerlo como un dato orientativo. Más adelante en motor.es haremos una prueba en condiciones de consumo, tanto de este coche como cualquier otro que nos pidáis, así que podéis comentar qué coche queréis que probemos. Como era de esperar, es muy cómodo de conducir, es un coche que claramente está orientado para las familias, un coche muy confortable para, de alguna manera, hacer los viajes lo más llevaderos posible a los pasajeros. Tiene muy buena visibilidad, un poco por el diseño que tenemos, todo lo que es la consola central y también el capó. Los retrovisores son bastante amplios y hay, como digo, sensación de control cuando conducimos. Me gusta el head display, el tamaño, la luminosidad, pero el tema de la instrumentación la verdad es que todavía me cuesta hacerme a él. No sé si son los gráficos y tal, o sea, hay mucha información, pero a mí personalmente no me termina de convencer mucho. El cambio entre el modo eléctrico y el modo híbrido es transparente para el conductor, se hace totalmente de manera sencilla. El coche trata de ir siempre todo lo posible en modo 100% eléctrico, trata por lo tanto de gastar el menor combustible posible, y la verdad es que aunque cuando demandamos potencia en el pedal del acelerador, los dos motores trabajan solidariamente en el eje delantero, y en el caso de la versión 4x4 como esta, el motor eléctrico trasero también trabaja, los tres motores juntos para ofrecer todo el rendimiento posible. El hecho de que sea un coche confortable y trata de que esto se note en los pasajeros, porque la carrocería va como poco a poco adaptándose, en un tramo con bastantes curvas de la presentación, que bueno, te permite probarlo un poquito, sí que he notado que eso, hombre, lo ha penalizado un poquito. Se nota mucho que la carrocería va como un poquito blanda, hay cierta desconexión sobre lo que hacemos, y aparte me da la sensación de que el coche como que es bastante pesado. Pero bueno, esto forma parte de un enfoque de un vehículo familiar como es este. Por supuesto, aunque tenemos más de 300 caballos en la versión integral, no pensemos que es un coche deportivo, por favor. Sí que es cierto que esta sensación mejora si ponemos la dirección en el modo Sport. No es para nada incómoda, es un pelín más dura, más directa. Se comporta prácticamente, la conducción es muy parecida a la de un eléctrico. Al final el motor de gasolina entrega una potencia hasta un punto y se va completando, se va amoldando a la potencia que ofrece el motor eléctrico. Así que en realidad el motor de gasolina trabaja como apoyo del eléctrico. En otros híbridos suele ocurrir al contrario, que el motor eléctrico es el que apoya la gasolina, pero aquí parece que está todo configurado pues para que sus motores eléctricos tengan un mayor protagonismo y un mayor calado, lo cual redunda en un bajo consumo de combustible. En este caso, por cierto, tengo una media de 5,5 litros. Quiero recordar que si estáis pensando en comprar este coche, al igual que cualquier otro híbrido enchufable, es súper importante que tengamos un punto de carga en casa, en el trabajo, si vamos a la oficina todos los días, para que la batería esté siempre cargada y por tanto el sistema pueda trabajar de la manera más eficiente. Si no, no tiene mucho sentido que os compréis un híbrido enchufable. Llega el momento de hablar de precios. Este modelo está disponible en nuestro país desde 32.500 euros. Aquí tenéis la tabla de precios sin descuentos ni promociones. Esto quiere decir que cuando vayamos a comprar el coche, a lo mejor podemos tener un precio un poquito más atractivo, porque hay un descuento promocional para las 200 primeras unidades, que ya veremos si sigue en vigor más adelante, pero también podríamos descontar el descuento del plan MOVES si es que está en vigor cuando vayamos a comprar el coche. En realidad, tal como está planteado en el momento de grabar este vídeo, el descuento va asociado a la autonomía eléctrica, y ya sabéis que según la versión tiene una autonomía eléctrica u otra. Al final, en un caso u otro, se nos va a quedar un precio que creo que es bastante atractivo. No sé a vosotros cuál es la versión que más os parece interesante, pero para mí desde luego es la versión de acceso, que creo que es la que mejor va a funcionar comercialmente. Me ha parecido un coche familiar, muy confortable, sobre todo bastante eficiente si somos calmados con el pedal del acelerador, y también me gusta que haya una versión
prestacional para aquellos que busquen algo con un poquito más de chicha. Así que es cierto que el maletero podría ser un pelín más amplio, pero bueno, en general es un coche que está pensado para las familias. Todos los pros y contras, todos los detalles de sus equipamientos y aclaraciones técnicas las tenéis en motor.es. Un saludo y nos vemos en la próxima.